Bien, entonces en la clase anterior estuvimos hablando sobre campo de direcciones, ¿no? Como cuando tenemos una ecuación de primer orden que tiene esta forma, ¿sí? Que está escrita de la forma explícita, digamos, si no podemos resolverla con separación de variable, entonces podemos graficar el campo de pendientes asociado a la de ¿listo? Se grafica por medio de esta función, que la vemos como si fuese una función de dos variables. Entonces, en cada punto del plano, dibujamos un segmento que tenga esa inclinación que me diga la función evaluada en ese punto. Y así se genera el campo de direcciones, o perdón, el campo de pendiente. Entonces, ese campo de pendientes nos puede dar información de las soluciones de la EDO, como estudiamos en la clase anterior. Y bueno, ¿cuál es la idea de la clase de hoy? Vamos a estudiar un poco con más detalle de qué trata el método de separación de variables, aunque ya creo que todos tenemos una idea, es un método sencillo de lo que trata. Y después de eso vamos a estudiar un método numérico para hallar soluciones aproximadas a una EDO de esa forma, ¿no? Se llama el método de Euler. Entonces vamos a ver esos dos conceptos hoy. Bien, entonces aquí en este libro que yo tengo, que es un paralelo al anterior, habla sobre el método de separación de variables. ¿Listo? Bueno, como les digo, cuando estudiamos modelado matemático, en esos dos casos, en el caso de Malthus, y el que estudiamos la siguiente clase, que fue el de la caída de un cuerpo no medio resistivo, ahí nos quedaron ecuaciones de primer orden que se resolvieron por separación de variables. Entonces ya tenemos una idea. ¿Listo? ¿Cuándo uno sabe que una ecuación se puede resolver por separación de variables? Cuando esta expresión que está aquí, yo puedo escribirla así, como y' igual a el producto de dos funciones, una que depende solo de x y otra que depende solo de y. Solo en esos casos, ¿listo? Por ejemplo, yo puedo escribir y' igual a una función g que depende solo de x por una función, coloquemos aquí h para no usar f, h que depende de y. Solo en esos casos es que sirve el método de separación de variables, ¿sí? De hecho, porque es que aquí puedo separar las variables, de hecho. Un bloque que depende solo de x, un bloque que depende solo de y. ¿Listo? Y en tal caso, bueno, sabemos que y' se puede escribir como de y sobre x. Entonces, nos conviene usar esa notación cuando se trata del método de separación de variables, de y sobre x. Y aquí claramente ya puedo separar variables. Bien, porque este h de y pasa a dividir al lado izquierdo y este de x a multiplicar. Si realizo eso de forma simultánea, me queda esta expresión. Estoy hablando en términos generales del método de separación de variables que ya ustedes han visto cómo funciona. Aquí me quedaría 1 sobre h de y por dy igual a g de x por dx. Así. Listo. Eso es separar variables. Porque en el lado derecho está el diferencial de x y la función g que depende solo de x. En el lado izquierdo está el diferencial de y la función h que depende solo de y. Bien, aquí uno puede hacer alguna salvedad. Puede decir, por ejemplo, que como aquí estoy dividiendo entre h y puedo suponer que h de y es distinto de 0 en su h de y, distinto de 0, que la función no sea nula. Digamos, tenemos que tener cuidado pues ahí. Y listo. Separación de variables, ¿cuál es el siguiente paso? Integrar los dos lados.
integrar aquí y ver si después de resolver esta integral podemos despejar y, ¿sí? Como función de x. Esa es la idea principal del método de separación de variable y se basa en este hecho, que esta expresión después del y' se pueda separar así, como el producto de una función h de x por una función h de y. Sí, hay casos donde no puedo aplicar separación de variables. Sí, efectivamente, por ejemplo, porque las funciones están combinadas ahí, de modo que no puedo separarlas. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense en esta ecuación diferencial, donde no podría. Si usted le dice y' igual a exponencial de x por y, ¿cierto? Ahí no podría, porque yo no puedo separar este exponencial de x por y como un producto de dos funciones que dependan una solo de x y otra solo de y. Ahí está el x y el y combinados. No puedo separar. ¿Listo? Aquí no podría. Pero si estuviese exponencial de x más y, ¿ustedes creen que se podría o no? Pues yo escribo el título aquí por los que acaban de ingresar. Estoy un poco argumentando. De X más Y, yo creo que sí. De x más y, sí, cierto. Entonces aquí no se puede usar el método. Tendremos que recurrir a otras técnicas. Pero digamos que no. Pero como el compañero dice, el otro sí. No se podría por separación de variable. Pero miren que y' igual a exponencial de x más y, sí se podría. ¿Por qué? Porque por propiedades de la exponencial de x más y es igual a, eso es igual a y' por y' igual a exponencial de x por exponencial de y. ¿Listo? Entonces ahí sí tengo dos funciones que dependen, una solo de x y la otra solo de y. Sí, mírenlas aquí. Y pues estoy en este contexto ya. Entonces ahí puedo proceder a separar variables. Intentemos resolver esa de D. Que me acaba de ocurrir aquí. Vamos a ver si la podemos resolver. Entonces veamos. Enseguida hablamos sobre el concepto de condición inicial. Listo, que también yo creo que ya en los ejemplos que hemos hecho sobre modelado, ustedes vieron de qué. Entonces, me queda que y' es igual a, voy a volver a escribir, e a la x por e a la y. Pero recordemos que y' se puede escribir como de y de x. Y de x. Y aquí, pues, este de x pasa a multiplicar y el e a la y a dividir al otro lado. Y queda de esta forma. Ya 1 sobre e a la y por dy igual a e a la x por dx. Y aquí, bueno, ¿cuál será la integral de, bueno, por el método de separación, ahorita tengo que integrar. Integro a los dos lados. ¿Cuánto es la integral de 1 sobre e a la menos y? Perdón, e a la y. Bueno, eso lo puedo escribir así también, ¿no? Pues la integral de exponencial de menos y por dy. Y acá, pues, la integral de e a la x por dx, ¿cuánto es? Integral de e a la x por dx. X. Es ella misma, ¿no? E a la x. Sí. Por acá que era una constante. ¿Y cuánto es la exponencial de la integral de e a la menos y? Hay una tabla que nos dice cuánto es la integral de una función exponencial cuando está multiplicada por una constante. Si ustedes recuerdan, tenemos esta tabla.
dice que la integral de exponencial de k por x por dx es igual a ella misma sobre la derivada interna. Es igual a exponencial de k por x. Y la derivada interna es k sobre k más una constante. Esa es la integral de la exponencial cuando está multiplicada aquí por k. En este caso, k viene siendo menos 1. Entonces esa integral va a dar la misma función exponencial de menos y por un menos aquí, sobre menos 1, pues que es lo mismo. Y eso es igual a e a la x más c. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Este caso, Profe, digamos así ¿podría como usted repetir lo último que es? Sí. Aquí, o sea, aquí estoy integrando esta función. Bien. Y voy a usar esta tabla que está acá. O sea, este es un resultado, se puede probar usando simplemente sustitución por u. Y si yo tengo la integral de k, una constante por y, exponencial de k por y, esta integral da exponencial de k por y sobre k. Da eso la antiderivada. Y aquí pues lo hice con k igual 1. Entonces esto me da, aquí es como si hubiese un 1. Todo esto me da exponencial de menos y, según esta fórmula, sobre menos 1. ¿Listo? Exponencial de menos y sobre menos 1. Y esto es igual a menos, que es la menos y. Y acá pues es e a la x más una constante. Eso fue lo que hice. ¿Listo? Ah, listo, profesor. Gracias. Sí. Bueno, aquí ocurren varias cosas. ¿Hay alguien que ve algo extraño en esta ecuación, en esta expresión? Que hay algo extraño. Algo extraño porque exponencial de x siempre es positivo, ¿no? Y exponencial de menos y también es positivo. Con este menos queda negativo. ¿Sí? Entonces eso implica que ese tiene que ser una constante negativa. Eso tiene que ser negativo para que eso tenga sentido. Pero además de eso, entonces la solución sería local, en un tramo nomás. Porque eventualmente cuando voy variando x, lo hago más grande. Y aquí está algo extraño esto. Porque yo no puedo aplicar logaritmo en este momento. La idea es despejar y, ¿cierto? Pero si yo aplico logaritmo aquí, esto es negativo. Entonces, se indetermina mi función, logaritmo. Sí, ahí no puede ir eso. Bueno, un segundo yo. Bueno, este ejemplo me lo inventé, pero eso genera problemas. Veamos un segundo aquí si en el libro hay algo parecido. Por lo que les digo en los signos. Bueno, aquí están unos ejemplos muy sencillos. Bueno, yo miro aquí en los ejercicios que hay. Gasolina. Mm,
Sí, esto aquí está funcionando mal. Hay algo extraño aquí en todo eso. Por lo que les digo, es que esto es negativo. Tendríamos que hallar el campo de direcciones aquí a ver cómo es. Lo que molesta es este menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, E a la menos Y, independientemente de quién sea Y, eso es mayor que cero. Y entonces con este menos queda negativo. Queda negativo. Entonces esta primera parte es negativa siempre. Siempre es negativo. Y acá entonces eso tendría que ser negativo también. Si E a la X siempre es positivo, entonces tiene que ser que C es una constante negativa, tal que E a la X más C es negativo. Pero entonces esta igualdad se va a cumplir por un cierto tiempo. Porque cuando X es grande empieza a sobrepasar esta constante negativa y eso da positivo y entonces no se cumple la igualdad. Bien. Pero entonces, nosotros habíamos podido comenzar, bueno, si nos queremos deshacer de ese signo menos ahí, hubiéramos podido comenzar mejor con esta de así. Y' igual a E a la X menos Y. Ahí sí no hubiese ese problema. Y' igual a la X menos Y. Porque aquí ya no, aquí sería, cuando se separe, quedaría E a la menos Y. Y aquí ya quedaría es E a la Y. Listo. E a la Y aquí. E a la Y. Y aquí ya no tendríamos esos problemas de signos. O sea, esta video tenemos que analizarla ya en otro contexto. Por ejemplo, cuando estudiamos los teoremas de existencia y unicidad, mirar si tiene solución o no. Pero ahorita no podemos decir nada. Pero al parecer, si existe una solución, sería local, en un pequeño tramo. Ya la Y aquí. Así, ahí sí funcionaría. Entonces aquí sí puedo aplicar logaritmo a los dos lados. Listo. Y entonces ahí sí me quedaría que Y es igual a ln, o sea, perdón, que Y es igual a ln de a la X más C. A la X más una constante. Esta sería la solución. Esto es casi una recta. ¿Sí? Si Y fuese 0, perdón, si C fuese 0, eso sería una recta. Y igual a X. Porque miren, si Y es igual a X, se satisface esta E de O. Miremos por qué. Si C es 0, Y sería igual a X. Entonces esta sería una solución. ¿Y por qué sería solución? Porque si Y es igual a X, ¿cuánto es Y'? La derivada de X, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Y si sustituyo aquí donde está Y, coloco X, me daría que 1 es igual a exponencial de X menos X. O sea, exponencial de 0. Exponencial de 0 es 1. Entonces esta es una solución, ¿no? Pero el otro caso en el que teníamos los dos signos con más, sí habían problemas. Y con más hay problemas porque
Si yo escojo a y siendo igual a menos x para que me dé e a la 0, entonces y' es igual a menos 1. Y acá no me daría la solución. Me daría menos 1 igual a e a la x más y, que y es igual a menos x. A menos x. Pero ¿qué ocurre aquí? Que me haría menos 1 igual a 1. Entonces no es solución. ¿Sí? Entonces cuando tenemos este más, tendremos que analizar mejor esta de O porque tiene problemas su solución. Sí, por lo que le mencionaba aquí en el símbolo. Bueno, eso es el método de separación de variables. Hay muchas que se pueden resolver así, otras no. Veamos una que no se puede resolver así. Bueno, ya vimos una que era exponencial de x por y. Pero aquí en el libro habrán otras más. Y ¿Sí? ¿Alguna digamos, pregunta? sí, pues una preguntita ahí, digamos, en un ejercicio dado, ¿cómo sabe uno cuando de verdad no se puede resolver completamente porque no, por ningún lado podemos llegar a darle solución por separación de variables? Entonces vamos a ver si aquí hay un ejemplo de esos en ese sentido. O sea, no se puede resolver cuando usted no puede, si no puede organizar los términos, no puede separar variables. Pero entonces, eso, la respuesta sería relativa, ¿no? Porque una vez cree que no y resulta que había que factorizar o había que hacer algún truco para poder separar variables. Como hay tantas ecuaciones diferenciales de distintas formas, entonces no hay una, digamos, una estrategia para decir, mire, esta sí se puede o esta no. Analice lo siguiente, sino que eso es algo particular de cada ecuación diferencial. Y cada una tendrá su particularidad. Pero bueno, hay unos casos donde sí como que es evidente que no se puede. Por ejemplo, ese tipo de ecuaciones no se pueden por separación. Bueno, así. Si yo tengo, por ejemplo, cuando aparece como, yo tengo y', y aparece el y sumando igual a una función coseno de x, seno de x. ¿Sí? Entonces aquí el y está sumando. ¿Sí? Entonces no puedo hacer separación de variables. ¿Listo? Mejor dicho, si quiere que lo hablemos en términos generales, yo dije que se puede hacer separación de variables cuando usted puede escribir y' igual a una función g que depende de x por una función h que depende de y, exclusivamente de y. Entonces fíjense que aquí hay una multiplicación y en esas condiciones puede hacer separación de variables, ¿cierto? Pero si yo tengo una suma, que aparece una suma o una resta, puedo separar pero con suma o resta. Entonces ahí ya no puedo hacer separación de variables, no sirve el método. Y como en este caso de aquí tengo y' igual a coseno de x menos y. Entonces quedó una resta. No puedo usar separación de variables, eso sí es un indicio inmediato. ¿Por qué? Bueno, intentemos. Se relaciona porque es un solo término en sí en general. En multiplicación, pues es por lo que están separados, ¿no? Exacto. Porque aquí ya quedaría así. Yo puedo escribir de y de x igual a coseno de x menos y, ¿no? Y entonces yo intento, pues, si yo paso el de x para el otro lado, ese de x viene y multiplica este factor, ¿no?
está dividiendo el de x, se multiplica aquí. Entonces ahí no se separa variable todavía porque en el lado derecho ahí está hasta y. Entonces como la despejo de ahí. Yo puedo distribuir el de x, me queda coseno de x por dx menos y por dx, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer ahorita? Bueno, tratemos de despejar, de pasar y al otro lado, al lado izquierdo. Esto está restando, pasa a sumar, entonces queda de y. Y viene con el de x porque está multiplicándose, vienen juntos. Más y por dx. Pero aquí. Más. Estoy intentando hacer separación de variables. Y igual a coseno de x por dx. Pero entonces todavía no he separado variable porque ahorita aquí sigue apareciendo, aquí en el lado izquierdo aparece este de x. Tengo que quitarlo. ¿Cómo lo quito? Tengo que pasarlo a dividir. O sea, pero para pasarlo a dividir, yo tengo que dividir pues entre x a los dos lados, ¿no? Y cuando uno dice que pasa a dividir, lo que hace es dividir entre x a los dos lados. Y al hacer esto, entonces este de x se cancela con este con este, y entonces vuelvo y quedo así. De y de x más y igual a coseno de x. Y me he devuelto todos los pasos que he hecho antes. Entonces ustedes ven la imposibilidad. Si yo vuelvo y hago lo mismo y paso el y a restar, vuelvo acá. En fin, empiezo como a hacer operaciones en círculo. Hago unas cuentas, luego me regreso al inicio y así. Y nunca puedo separar variables. ¿Listo? Entonces cuando tengo sumas o restas, cuando tengo esta forma, cuando la dedo tiene esta forma, y' igual a g de x más o menos algo que dependa solo de y, h de y, ahí no puedo usar separación de variables. ¿Listo? Tiene que haber una multiplicación o una división. ¿Sí? También, yo dije hace un momento, puedo hacer separación de variables si está el producto, pero también puedo hacer separación de variables si y' es igual a g de x sobre una función h que dependa de y. Aunque yo no tenía que hacer esta aclaración porque este cociente se puede ver como una multiplicación, ¿no? Entonces, entro en el caso anterior. Eso lo puedo ver como gx por 1 sobre hy. Entonces ahí también puedo usar separación de variables. La idea es que estén dos funciones que dependan exclusivamente de la variable x y después de la variable y respectivamente aquí, multiplicándose, solo en esos casos. Si hay suma o resta, o si las dos variables x y y están multiplicándose, pero dentro de una función que no las puedo separar, por ejemplo, si yo tengo y' igual a seno de x por y. Aquí no puedo separar, no puedo separar eso. No puedo extraer una función que dependa solo de y aquí. Porque ellas están dentro de la función seno, están dentro de ese argumento. No puedo separarlas. O sea Yo que no por tengo lo que, general no en tengo las como un paso. en las funciones trigonométricas es muy complicado llegar a hacer por método de separación de variables. Sí, cuando está así, ¿no? Porque si estuviese una expresión así, digamos, coseno de x. Bueno, pues que ahí ya estaría separada la variable. Sobre seno de y, ahí sí se podría. Podría separar variables. Pero claro, ya está en el contexto que mencioné antes. Y ya puedo pasar el seno de y al otro lado a multiplicar.
el de x acá, multiplicar con el coseno de x, integrar los dos lados. Aunque inclusive sigue complicado, ¿no? Tendría que aplicar función inversa del seno. En fin, estos casos así casi no se consideran. ¿Qué otro caso aquí veamos? Bueno, este sí es fácil. Veamos en el otro libro que tiene. Bueno, aquí tienen esta expresión que está muy fácil de resolver. De y de t igual a y. Pues ni siquiera aparece la t. Solo aparece y, entonces es obvio que puedo separar variables. Es que nomás hay una ahí. Estas de dos son muy simples, pero aquí también puedo separar variables porque esto depende solo de t. Listo. Solamente, ¿qué dice ahí? Bueno, recuerden que a veces asumimos que y depende de t o y depende de x. Es lo mismo, ¿no? Es decir, esto. Podemos llamar la variable independiente de x o t. Y ahí dice de y de t igual a 12 por t al cubo menos 2t. Perdón, menos 2 seno de t. Entonces, claro que aquí puedo separar variables. Ni siquiera aparece en este lado izquierdo, derecho, perdón. Ni siquiera aparece y por ahí. Entonces ya separo variables simplemente pasándose de t a multiplicar el resto. Sí, y ahí integro los dos lados. Y ya, la integral de y, ya inmediatamente despejo y. Y la integral de 12t al cubo es 12t a la 4 sobre 4. Y queda un 4, a un 3t a la 4 sobre un 3t a la 4. ¿Sí? Porque me da 12, t a la 4 sobre 4. 12 dividido 4 es 3. Menos 2, la integral de seno es coseno de t. Más alguna constante. Listo. Es lo que hicieron aquí. Esto. Si nos dan condiciones iniciales, entonces buscamos esa constante tal modo que se satisfaga la condición inicial. Sí, porque a mí me pueden dar una EDO y decirme, mire, esa EDO, esa solución, como hay una familia de soluciones, una por cada constante, nos pueden dar la condición inicial de que y evaluado en 0 de 3. ¿Sí? Estas son condiciones iniciales. Y evaluado en 0 tiene que valer 3. Aquí tenemos la función y de t, que es solución. Una de tantas soluciones. Pero ya para que satisfaga la condición inicial, entonces tenemos que buscar un C apropiado. ¿Sí? Entonces, y evaluado en 0 tiene que ser 3 por una parte, y por otra parte es el valor que toma esta función cuando la evalúo en 0. Entonces me haría 3 por 0 a la 4 menos 2 coseno de 0, ¿sí? Más c. ¿Sí? Entonces de esa última ecuación aquí, tengo que de aquí, esta igualdad tiene que cumplir. Esto tiene que dar 3. Entonces de ahí despejo c. ¿Listo? Yo ya sé que 3 por 0 a la 4, todo esto es 0. Y coseno de 0, ¿cuánto es? Es 1. 1 por menos 2 da menos 2. Entonces de aquí paso a... Vamos a pasar acá arriba. Eso no quiere escribir. Pasemos acá arriba. Y aquí entonces me queda que 3 es igual a menos 2 más c. ¿Y por qué menos 2? Porque es que aquí tengo coseno de 0 que es 1.
1 por menos 2 es menos 2. No sé si me Sí. equivoco. La integral de seno no es menos coseno. La integral de... sí, aquí tienes razón. Entonces aquí va con un más, ¿cierto? Por ley de sinus. Exacto. Ahí quedaría un más porque, como usted dice, es menos coseno por menos de acá, menos por menos da más. Coseno de 0 es 1, entonces quedaría 3 igual a 2 más c. Y si espejo c, entonces claro, cambia. Si espejo c, c sería 1. Listo. Y entonces la solución que satisface la condición inicial sería yt igual a eso, expresión más 1, como aparece aquí en el libro. Bien. Entonces esos son problemas con condiciones iniciales. Listo. Esta es la solución. Así c igual a 1. Claro, si usted no me dice eso, íbamos a encontrar un c igual a 5. Entonces aquí está, miren. Cuando no hay condición inicial, decimos que esta es la solución general de la de DEO. Y donde tenemos libertad de escoger cualquier C. Bien. Y para cada condición inicial, pues tenemos que encontrar un valor de C diferente. De eso trata aquí la idea cuando hay condiciones iniciales. Aquí hay otro ejercicio interesante. Bueno, aquí nos dicen, ¿esta es por separación de variables? Sí, porque ya está el producto de Y por T. ¿Esta que es una suma? No. No se puede separar como ya hemos observado. Cuando hay sumas o restas, no. Y aquí hay otra que, miren esto. Esta parece que no se puede hacer por separación de variables porque están mezclados el T y el Y, ¿cierto? Aparece de Y de T igual a T más 1 sobre T por Y más T. Pero sí se puede por separación de variables. ¿Por qué? Porque en el denominador puedo factorizar T. Puedo factorizar T como aparece aquí, miren. Y luego esta expresión de aquí se puede escribir de esta forma. ¿Listo? Escribirlo como T más 1 sobre T por 1 sobre Y más 1. Y ahí ya puedo decir que tengo el producto de dos funciones. Una que depende solo de T y otra que depende solo de Y. Entonces puede resolverse. ¿Listo? Y no es tan difícil esa de. Entonces enseguida continuamos hablando sobre el método de Euler, un método numérico para hallar soluciones aproximadas de la EDO. Sí, un método de orden 1, son aproximaciones lineales. ¿Listo? Enseguida hablamos sobre el método de Euler. Hagamos una pequeña pausa aquí.